En esta edición del Campo, la Industria Verde, vamos a ocuparnos de analizar, a raíz del fallecimiento del expresidente Carlos Menem, lo que fue la década del 90, un periodo crucial de nuestra historia y de la evolución del sector agroindustrial argentino. Conversaremos con Gustavo Grocopatel, con Alfredo Paseiro, con Bernardo Cané y con Jorge Castro, todos protagonistas de esa década y lo que vino después. Enseguida arrancamos entonces con esta edición especial de El Campo, la Industria Verde. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Siempre Acron. BASF. We create chemistry. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando sobre lo que ocurrió en la década del 90, una década controvertida, difícil, pero que al mismo tiempo desencadenó cambios muy profundos en nuestro sector agroindustrial. Uno de los protagonistas desde aquel momento ha sido Gustavo Grocopatel, quien ha presidido durante mucho tiempo el Grupo Los Grobo y quien tiene una visión, yo diría, desprejuiciada, abierta, y siempre es un gusto poder debatir con él. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto también. Bueno, Gustavo, podríamos reseñar un poquito, vos eras muy incipiente empresario de la agroindustria en aquel momento, cuando se desencadena una situación diferente a lo que habíamos vivido anteriormente, y allí, bueno, una empresa familiar como era la empresa de los Grocopatel se convierte en algo muy potente que se va a ir desarrollando con el tiempo. Eso creo que tuvo que ver con cambio en las condiciones, más allá de que ustedes la vieron, pero se generó un ambiente propicio para encarar cosas nuevas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te parece que fue esa situación? ¿Fue positivo para el sector? ¿Fue negativo? Bueno, fue una década muy intensa, ¿no? Es decir, que como siempre, esa intensidad uno puede tener visiones más positivas, más negativas y a la distancia, obviamente, que también más sabias, porque puede evaluar con más tranquilidad que nos pasaba en ese momento, que, como decís vos, para fue una década de mucho crecimiento, pero también de mucho dolor, ¿no? Muy sufrida, porque no fue fácil, digamos. En principio, diría yo que, para recordar, digamos, la convertibilidad trajo estabilidad macro, con nuevas oportunidades de acceso al capital y utilización de los mercados globales,
pero el costo, lo que llamábamos el costo argentino en dólares, era muy alto. Entonces, empresas que teníamos la posibilidad de crecer en escala, podíamos diluir ese costo argentino o no pudieron, de que la escala era una forma de diluir ese argentino que había quedado muy alto, ¿no? La convertibilidad fue digamos, un desafío enorme para las empresas en ese momento. Pero hubo también todo un proceso de privatización que al sector también lo impactó, y en este caso positivamente, porque hubo una mejora en la calidad y en la provisión de los servicios públicos, conocidos en las comunicaciones, ¿no? Antes comprábamos un departamento para tener un teléfono. Bueno, el tema de comunicación importante, el tema de la privatización de los puertos, bajó los costos de comercialización, los costos de los puertos, y nos hizo mucho más competitivo en el mundo. Hubo todo un proceso de desburocratización, se me ocurre llamarlo de esa manera, donde se eliminaron trabas y burocracia que permitió bajar el costo de las transacciones, que eran muy altos, y hubo todo un proceso de integración al mundo con eliminación de impuestos y tasas, y eso hizo que vinieran muchas más inversiones de compañías multinacionales y acceso a tecnologías en el mismo momento que accedían nuestros competidores, con lo cual como nos puso a jugar un poco a los agricultores argentinos a jugar mundial, digamos, ¿no? Y había visiones en los agricultores argentinos para enfrentar ese desafío, y se hizo con relativo éxito, si lo miramos en el punto de vista de incremento de la tecnología, producción, etcétera, etcétera, pero con unas cuestiones que realmente no fueron tan positivas. Uno podría analizar la disminución del número de productos, una de las causas, que era un proceso que ya venía dado de décadas anteriores y continuó en décadas posteriores, pero bueno, fue un proceso que se aceleró, por decirlo de alguna manera. Y si diría yo, uno de los grandes problemas que hubieron es que no se previno el impacto sistémico de todas estas transformaciones, y generó muchísimo dolor. Y en los productores también generó dolor. Es decir, no fue algo neutro, no fue que a todos los productores les fue bien. Es más, fue una década muy dura, digamos, generó mucho entendimiento de todos los productores, incluidos no solo los pequeños, los grandes o empresas grandes. Hubo mucha caída de empresas. Bueno, digamos, tuvo una dinámica, digamos, de aumento de competitividad, de dolor, etcétera. O sea, fue una década, por decirlo de alguna manera, transformadora desde todos esos puntos de vista, ¿no? Y creo yo que también distancia, la considero a esa década como una década en el final desperdiciada, en el sentido de que se podría haber aprendido de lo bueno y aprendido de lo malo y haber hecho las correcciones necesarias para que eso no ocurra. Y bueno, nos pasó varias veces a los argentinos de que desperdiciamos momentos que podrían haber sido los momentos que uno daba vuelta al libro, ¿no? También sucedió con Kirchner, también sucedió con Macri. En fin, fueron oportunidades que hubieron para hacer muchas cosas importantes, y sin embargo eso no se logró, y lo que vino después fue peor. Yo me gusta decir que a los gobiernos hay que evaluarlos de acuerdo a cómo le va al gobierno que le sigue. Y bueno, el gobierno que le siguió al de Menem le fue muy mal, en parte también por la herencia que dejó Menem sin resolver, ¿no? Coincido en buena parte de tus comentarios. Yo lo que rescato, imaginando y viendo un poco lo que fue la evolución de los Grobos, digamos. Los Grobos fue una organización de servicios, digamos, que potenció la red de redes que se generó y creció durante esa época y que dio lugar a un mecanismo de ida y vuelta mucho más fluido que anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora había que producir sobre la base de paquetes tecnológicos nuevos, si no, te caías. Que eso
le brindó la oportunidad a una organización como fue Los Grobos, que surge Sí. en aquellos tiempos como evolución de la empresa familiar, fundamentalmente de acopio previo, creando ese caño de ida y vuelta de insumos, servicios, tecnología, información. Yo por lo menos creo que lo vi así, me parece que eso es la base de lo que fue el crecimiento que hubo en la producción y en el desarrollo del sector desde aquellos años. Sí, claro, lo que decís, hubo toda una transición tecnológica y realmente era muy duro para quien no estaba al frente de esa transformación tecnológica. Reaccionamos muy rápidamente, digamos, a eso, y, digamos, no solamente individualmente, sino como colectivo, ¿no? Fueron los años donde se creó y se desarrolló APRESID, por ejemplo, y otro tipo de organizaciones. Y desde el punto de vista organizacional también nos impulsó a hacer muchas cosas con mayor profundidad. Todo el crecimiento de siembras asociadas, de la posibilidad de crecer en escala con el mínimo uso de capital. Bueno, en fin, nos obligó a adaptarnos a una nueva realidad donde te aprieta el cinturón y vas tratando de buscar con flexibilidad, con inteligencia, bueno, con la tecnología, las nuevas oportunidades que había y, digamos, donde si no te adaptabas morías, ¿no? Y de hecho mucha cantidad de productores murieron. Hiciste un comentario respecto a que el tipo de cambio atrasado complicaba la ecuación, los costos eran altos y los resultados con ese nivel del dólar no funcionaban. Sí. ¿Esto implica un cuestionamiento al 1 a 1 o simplemente que el 1 a 1 no vino acompañado por la necesidad de mantener la competitividad a través de algún otro mecanismo, ya que los precios no los podíamos manejar porque nos vienen de afuera? Claro. No, digamos, uno es lo que es y sus circunstancias, ¿no? Las circunstancias de la convertibilidad cuando se inició fue una muy buena solución y, digamos, fue un mecanismo de éxito y creo que eso es reconocido por todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente la convertibilidad sin las condiciones que deberían darse para sostenerla, por ejemplo, el déficit cero, era muy difícil de sostener. O sea, había condiciones que había que mantener. Y esas condiciones, no hubo un plafón político como para hacerlo. Se trató en forma, diría yo, irresponsable esos temas. Obviamente que no es solamente por responsabilidad del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales o lo que sea, y entonces la convertibilidad tuvo fecha de vencimiento. Y creo que Menem la postergó, De la Rúa la postergó mucho más, cuando en realidad el vencimiento era algunos años antes, con muy pocas modificaciones podría haberse resuelto. Pero eso mismo es lo que vemos en la historia argentina. Es decir, nosotros vemos que se van pateando para adelante o escondiendo bajo la alfombra problemas estructurales que después, cuando los querés resolver, ya es tarde y te compras una crisis sin necesidad de haberla comprado. Muchas gracias, Gustavo, por estos comentarios, tratando de no entrar en los vericuetos, los intríngulis de otras cuestiones que en general están hoy ocupando las primeras planas, corrupción, etcétera, etcétera, que creo que dan para también, uno no esconde la basura abajo de la alfombra, para tratarlos en otros ámbitos, pero hoy quería un poco tener tu visión de lo que pasó con el menemismo y el campo. Muchas gracias y seguiremos conversando prontito. Hasta siempre. Hasta siempre. Enseguida continuamos aquí en el campo, la industria verde. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Helm Argentina, líder global en protección de cultivos con más de 120 años de trayectoria y tecnología alemana que avalan la excelencia de nuestros productos. Ahora también contamos con la certificación ISO 9001 por la calidad de nuestro sistema de gestión. Somos confiables. Somos Helm. Más información en www.helmargentina.com.
En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Risospray Integrum, nueva temporada. Te sorprenderá desde el comienzo hasta el final. Eleva la calidad de tus aplicaciones con Risospray Integrum, el adyuvante que optimiza el desempeño de los graminicidas y evita los cortes de fase. Risospray Integrum, aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Continuamos en el campo, en la industria verde, repasando un poco la visión, lo que ocurrió en los 90. Vamos a charlar ahora con Alfredo Paseiro. Alfredo es el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos y creo que una de las cosas que realmente tuvieron una evolución importante en esa época es la tecnología en general y semillas en particular. ¿Cuál es, Alfredo, tu visión al respecto? Bueno, mi visión me iría un poquitito más atrás en la historia, simplemente para recordar que hay empresas que en el año 2019 cumplieron 100 años en Argentina, estoy hablando del caso de Klein. A partir de ahí creo que la Argentina participa en lo que se denominan dos revoluciones. La revolución verde de los años 70, donde podríamos decir que el puntapié inicial fue el convenio firma del INTA con Norman Burlock para empezar una investigación y desarrollo en semilla, particularmente en el caso de los híbridos. Y después la revolución biotecnológica, que es así, ya la centramos en lo que es la gestión de los 90. Argentina estaba llegando temprano a esta revolución tecnológica, ya que adoptábamos la biotecnología, ¿sí?, como una herramienta de mejoramiento genético que nos permitía dar respuestas a problemas que ya estábamos teniendo con lo que eran las plagas, y estoy hablando en particular insectos y malezas. Así que ahí podríamos conversar un poco sobre qué pasó en esa década. Yo creo que lo que pasó tuvo que ver en muy buena medida, y no quiero aparecer un poco como un defensor de esto, pero se dio una conjunción donde en todos los órdenes de las actividades o de la conducción de las actividades económicas hubo una especie de brote de profesionalismo, ¿no? Y en agricultura eso se dio y creo que derivó en la creación de algunos instrumentos como fue la CONAVIA, que permitió que la Argentina estuviera muy, muy cerquita del mundo desarrollado en materia de avances tecnológicos. Efectivamente, en el año 91 se crea el sistema regulatorio, o sea que este año se cumplen 30 años. Se crea también por ley, por decreto, el Instituto Nacional de Semillas, y hay un grupo, ¿sí?, de funcionarios públicos que asumen el riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Y bueno, era crear la evaluación y aprobación de los eventos biotecnológicos, lo que le permitió a Argentina, digamos, resolver un poco el dilema que se estaba dando, y insisto, la discusión de los años 70, si el crecimiento global iba a tener suficiente alimento. Con una superficie que no se expande significativamente, sí lo que se expande es la producción. Hay datos, la FAO dice que a nivel global, entre los años 60 y 2015, la producción crece más del 50%, mientras, ¿sí?, que la superficie crece únicamente el 42%. Es decir, todo esto viene de la mano de la innovación, del manejo, porque después a partir de siembra directa también tiene su protagonismo, del uso de las tecnologías, la biotecnología, los productos fitosanitarios, y reitero, ese manejo profesional que hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en el concepto de la robótica, la Big Data o la edición génica. Yo creo que todo esto se viene con cambios, no los quiero minimizar, pero yo diría, por así clasificarlos, son cambios cuantitativos dentro de lo que fue el cambio de calidad que se dio a partir de ese aluvión, ¿no?, tecnológico, que se combina también con un cambio en las tendencias globales de los precios agrícolas. Pero convengamos que
después de 94, cuando se cierra la ronda Uruguay del GATT, cuando China va irrumpiendo en los mercados, se produce un cambio de escenario que permitió que la conjunción de un nuevo panorama para producir en la Argentina con nueva tecnología se encuentra también con mercados abiertos a los que pudimos tener acceso porque habíamos hecho también las desregulaciones necesarias. ¿Cómo ves esa etapa? Bueno, creo que ahí tenemos como un amigo que podría darnos su visión. Estoy hablando de Jorge Castro, un especialista en todo lo que es geoestrategia, pero yo puedo hacer una mención. En el año 90 me tocó mi primer viaje a China. Creo que ahí empiezo a entender lo que 10 o 20 años después ya lo veo en términos de vínculos estratégicos y de lo que significa hoy la demanda de China y las oportunidades que le genera a la Argentina. Como por ejemplo, lo que es el complejo de crushing de la zona de Rosario, todo eso obedece a esta demanda de proteínas vegetales que se da en China. Vuelvo a la generación de los funcionarios del 90, porque uno recuerda a los funcionarios de la Secretaría, pero reitero, todo lo que era la conformación de la CONAVI, a la gente que dentro del INASE tuvo que desarrollar las áreas de biotecnología, porque muchos de los cultivos tenían lo que se denomina hoy técnicamente, son cultivos regulados. No había experiencia, todo se hizo al andar con gente muy profesional. Convengamos que había gente que se había formado, por ejemplo, en IICA, o que venía también de la función pública, como es el caso de INASE. Y obviamente, sin dejar de lado el rol de las empresas. Y estoy hablando tanto en lo que era la carrera por el RINDE, que eso venía dado por el mejoramiento genético convencional, sumado al uso de la biotecnología en cultivos que inicialmente comenzaron con soja y maíz, y hoy podemos decir que la biotecnología está presente en soja, maíz, algodón, ¿sí? Papa, trigo últimamente, y bueno, me estaré olvidando seguramente de algún cultivo. Cártamo también. Es decir, esta herramienta de los 90 hoy ya está en su máxima expresión y estamos viendo la nueva ola, que es la edición génica como mejoramiento vegetal aplicado en la semilla. A mí lo que me interesa destacar en este caso es cómo se acopló la Argentina con la nueva era biotecnológica, digamos, que se abría paso fundamentalmente en Estados Unidos. Diría que en un ranking, pensando de manera retrospectiva, un poco con el diario de mañana, Estados Unidos estaba ahí, nosotros estábamos un pasito atrás, pero muy cerca, las mismas compañías en los dos países, y el resto del mundo venía muy atrás, incluso Brasil, que tardó 3 o 4 años en aceptar la soja RR, por ejemplo. Creo que ese acople de modernidad puso a la Argentina en la posición de poder aprovechar rápidamente todo el arsenal tecnológico que venía siendo disponible. Sí, desde ya la adopción temprana de la evolución biotecnológica permite a que Argentina esté en igualdad de condiciones con lo que planteaba Estados Unidos con sus empresas desarrolladoras. Brasil llega mucho tiempo después y no dejemos de recordar que Brasil en los 70 era un país que incluso recibía algún tipo de asistencia en alimentos por parte de Estados Unidos. Claramente hay un estudio de fines del siglo pasado, digamos, estoy hablando de 1998, antes del 2000, de la Universidad de Purdue, que también lo que demuestra es que el productor argentino es un productor joven, inquieto, que está permanentemente innovando, probando nuevas tecnologías, a diferencia de lo que es el productor americano, que es un productor más conservador e incluso ¿sí? En edad que está por arriba de la media argentina. Creo que ese es otro elemento que hace, ¿no?, a la velocidad de adopción y a llegar a esta revolución, reitero, la revolución biotecnológica de manera temprana. Esto lo desarrolla muy bien Roberto Bizán, que es un especialista en la materia, ¿no? Especialista y amigo, hemos compartido mucho y analizado juntos muchos de estos temas. Por supuesto que no todo se resume en biotecnología, porque la apertura, digamos, y un poco el abaratamiento de la ecuación, de la tecnología dentro de la ecuación agrícola, aunque generó problemas que hablábamos recién con Gustavo Grobopatel,
también habilitó, digamos, el 1.1 significó abaratar el uso de insumos tecnológicos. La producción dejó de ser menos extensiva, menos a base de tierra y más a base de fertilizantes. Como pudimos fertilizar y controlar las malezas, pudimos utilizar también híbridos de maíz de mayor potencial. Pasamos de los híbridos de 4 líneas a los híbridos de 2 líneas, dentados en muy poco tiempo. Se habilitó el ingreso de trigos de mucho mayor potencial, como fueron los trigos franceses. Así que me parece que hubo un conjunto de actividades que vinieron todas juntas a potenciar esta revolución. Mirá, yo te puedo dar también otro, ir reforzando todo lo que decís y seguramente lo que haya dicho Gustavo. En el año 1986 yo cursaba AKS y compro mi primer Commodore 64. Únicamente logro comprar uno de los componentes y venía teclado y lo que digamos CPU todo junto, ¿no? Estamos hablando de 64K, eso me costó $1.000. Bueno, hoy un teléfono de última generación tiene ni siquiera puedo la significa. Entonces la biotecnología, es el abaratamiento de los insumos, es el desarrollo de la maquinaria, es el desarrollo de esas buenas prácticas. Reitero, lo que es el concepto de siembra directa, que comienza también a fines de los 80, pero que en el 93, 94 se produce realmente la explosión de esa práctica de la mano, de nuevo, de la biotecnología, de los cultivos transgénicos. Bueno, y eso nos permite ponernos de nuevo en competencia, en igualdad de condiciones con el país más desarrollado en el agro, ¿sí? Que en ese momento era Estados Unidos. Obviamente, la atracción en la demanda de alimentos favorece todo este desarrollo tecnológico de Argentina. Pero hoy tenemos nuevos desafíos, Héctor. Sí, es así. Tenemos nuevos desafíos. Yo creo que a la luz de lo que fue esa época, regenerar ciertas condiciones que fueron la base de ese desarrollo es algo que debemos analizar muy a fondo. Sí, podríamos dejarlos, y esto se puede ampliar la lista, pero no simplemente el cuidado del medio ambiente. Creo que eso lo ha expresado, por ejemplo, el Papa Francisco a partir de una encíclica que en su momento, digamos, tuvo cuestionamientos, y hoy el tema del cuidado de la casa común, el cuidado de la tierra o el cambio climático son las agendas internacionales. El otro tema es la biodiversidad y mantener, ¿no?, todas las producciones, también con este concepto de agroecología. Tenemos el título y no sabemos cómo, digamos, abordar esta temática. Obviamente también todo lo que hace a los reclamos de la agricultura familiar, a mantener esa diversidad también en la semilla, en lo que son las especies criollas, la semilla nativa. Creo que hoy ahí están planteados cómo mantener este trabajo desde la innovación, pero también atender lo que es la demanda de la sociedad, y de una sociedad que muchas veces no cuenta con la información y tiene también su mirada respecto a esta producción. En la próxima etapa profundizaremos en este camino que estás proponiendo, alineado con lo que estamos viendo que son las nuevas tendencias globales. Muchas gracias, Alfredo Paseiro, por repasar un poco lo que ocurrió en ese momento tan crucial de la historia de nuestra agricultura y de nuestro país. Nos veremos prontito. De la que vos fuiste parte y protagonista, Héctor. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. Bueno, muchas gracias por llamar y un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Con Banco Galicia financia todo lo que tu campo necesita. Además, contá con soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Banco Galicia, siempre junto al campo.
En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. La misma tranquilidad y flexibilidad que buscas para tu vida, podés tenerla en tu campo. Brucia te asegura el control de malezas más eficaz y mínimas restricciones para rotar tus cultivos. Elegí estar tranquilo. Elegí Brucia, de Summit Agro. Auspicia Molinos Agro. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Continuamos en el campo, la industria verde, y en esta recorrida por el pasado reciente, por la década del 90, nos pareció interesante convocar a uno de los protagonistas sustanciales de ese periodo desde el propio gobierno. Se trata de Bernardo Cané, quien como titular del SENASA tuvo que llevar adelante una estrategia, una política muy exitosa que fue la lucha contra la fiebre aftosa. Bernardo, ¿cómo estás? Queríamos un poco recordar aquellos tiempos y que vos nos des tu visión un poco retrospectiva respecto a lo que significó esa batalla y dónde estamos parados hoy. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Me parece que siempre cosas tristes como la partida del presidente Menem pueden servir para hacer como evaluaciones por décadas, por periodos, etc. A mí me tocó estar en el equipo junto con Felipe Solá, cuando él fue ministro de Agricultura en la provincia y yo director de Ganadería. Tomamos una experiencia interesante que el gobierno radical había iniciado en Ayacucho como un plan piloto, pero que como otra consecuencia más de la inflación no podía ser exitosa porque el gobierno nacional proveía la vacuna, había una vocación de los productores, de la Sociedad Rural de Ayacucho, pero cada fin de campaña, por la propia inflación, no había capacidad de compra de otra tanda sucesiva. En ese caso hicimos un inicio, pero el lanzamiento formal, la oportunidad política, la tuvimos a partir del 89, con el gobierno de Menem presidente y Felipe Solá secretario de Agricultura. Básicamente no es el cambio tan técnico. Teníamos una vacuna oleosa que era de larga duración, pero habíamos entendido que la ingeniería social, la participación público-privada iba a ser el éxito y en el pico entre 2 hiperinflaciones, entre Navidad y Año Nuevo de diciembre del 89, se lanza el plan de aftosa que tuvo un pleno apoyo del presidente, del secretario de Agricultura, por supuesto, y lo tomaron como propio los 4 presidentes de las entidades. Tanto Billy Alchurrón, con su frase "las vacas son nuestras y por lo tanto tenemos que hacernos cargo", o de Humberto Volando, o de la gente de CRA y de Coninagro. Eso fue la picardía, transferirle el liderazgo a quienes no lo tenían hasta ese momento, en vez de culparlos porque teníamos el 50% del stock en negro y consecuentemente sin vacunar. Lo que logramos es
hacerlos sentir artífices de un proyecto, de una epopeya, tomamos la cercanía de la Unión Europea, que se estaba unificando en un solo territorio y norma, y pusimos un deadline, un reloj que decía, si acá 2 años no tenemos la enfermedad controlada, estamos fuera del mercado. Eso fue básicamente en una época con malos precios, con hiperinflación, con cambio de ministros. No te olvides que cambiaron el primer ministro, cambiaron el segundo ministro. Recién después de 1 año y medio llega Cavallo, que fue un pleno apoyo a este programa. Así que la época no parecía favorable, pero hubo gente que entendieron de esta oportunidad, en el caso de Felipe como secretario, luego Cavallo como ministro y por supuesto el presidente Menem. Recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, aquellos días. Me acuerdo que aquel discurso de Billy Churón en la rural cuando dijo, ganaste, la aftosa es una enfermedad de las vacas son nuestras, tenemos que ocuparnos de eso. Y convengamos que el campo nunca se había llevado bien con el peronismo y ahí se produjo una situación nueva donde todos juntos necesitaron o buscaron o vieron la oportunidad de amigarse y ir para adelante con un proyecto como ese. Y que derivó realmente en lo que vos imaginabas y te pusiste como deadline. A los 2 años la aftosa estaba controlada, pero en el camino se había creado una poderosísima organización, una red de redes con todos los centros de lucha contra la epidemia que se organizaron y que implicaron ingeniería social. Héctor, mira, es importante dar datos para dar respaldo a lo que uno piensa. El éxito de este modelo, de esta ingeniería, primero es el tiempo transcurrido. Pasaron 30 años, más de 30 años, desde aquel Ayacucho o desde el año 89 en el Salón Gris de la Casa de Gobierno. Pasaron desde una situación epidemiológica complicada hasta la erradicación, luego vino el levantamiento de la vacunación y el ingreso y una segunda erradicación. Y otra cosa más importante, o tanto como ello, que este modelo generó solamente en costo directo el manejo de 3.000 millones de dólares, que es el cálculo aproximado de la inversión que se tomaron en estos 30 últimos años, manejados plenamente por la actividad privada. La pone, la administra y la ejecuta la actividad privada. Ese modelo es exitoso desde donde sea. Hay cerca de 600.000 visitas anuales a los campos de Argentina. Eso es vigilancia epidemiológica. Y ahora, más que hablar del pasado y recordar hechos exitosos, me parece que debe servir para esta nueva etapa. Identificación individual electrónica, trazabilidad, corte por lo sano, nada nuevo. Cortes para el consumo de un tipo, para la exportación de otra, como el modelo Pepe Mujica, y si interpretamos eso, empezamos a ordenar la cadena, el negocio de la carne, en vez de envolverla con diarios y leer tus maravillosas notas de Clarín en el lomo con el cual envuelve el carnicero, con el clarín que envuelve el carnicero, entender que tenemos una oportunidad formidable. Argentina sigue estando muy bien en sanidad, tiene que poner las mismas estructuras, esfuerzos y personal para hacer lo que falta y hacer del modelo de la carne otro éxito. Nos llama la atención que llegamos a 900.000 toneladas. Tenemos que pensar en 2 millones de toneladas de carne de exportación, abasteciendo muy bien el consumo, pero no produciendo 65% de preñez o el peso de faena más bajo de los países exportadores, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Tenemos que ir mucho mejor. Te agradezco la mención al segundo uso de Clarín Rural. Estamos dentro de la economía 360. El primer uso es leerlo y el segundo envolver huevos o carne. Pero sí quiero rescatar también que quien primero habló del corte por lo sano, que fue un eslogan del SENASA bajo tu mando en aquel momento, fuiste vos. 30 años después, en la oportunidad de la pandemia, digamos,
aparece y de la necesidad del control de precios que quiere este gobierno y demás, apareció el cuarteo o la venta de cortes empaquetados en carnicería ahora, ¿no? Y yo creo que la semillita se había puesto también en aquel momento. Sí, creo que fue tema de la conversación entre el presidente Alberto Fernández, el gabinete y las 4 entidades el miércoles pasado. Lo importante, primero entender que atrasamos 30 años, pero no importa, eso ya es inamovible, no es ni bueno ni malo, no tiene remedio. Tenemos que hacer identificación, tenemos que hacer trazabilidad, tenemos que hacer corte por lo sano, tenemos que hacer esas cosas que en ese mismo momento se lanzaron. Hay que volver a eso, tenemos una oportunidad formidable, el mundo quiere cambiar su nutrición de proteínas vegetales a animales, aves, cerdos, lácteos y también carne vacuna. Tenemos toda esa cadena muy cerca, desde razas tradicionales como las británicas, a Wagyu, como algunos productores de punta tienen en Argentina. Bernardo, por otro lado, me parece que también vale la pena mencionar, ahora que todo el mundo está desesperado por la vacuna, ¿no es cierto? Y en aquel momento estuvimos desesperados por dejar de vacunar. Creo que retomar la vacunación después del fracaso que implicó haberla dejado, en el caso de la aftosa, fue volver a las fuentes y dar otro salto al futuro. Sí, hay que entender que la vacuna, el sistema del programa de vacunación no es solamente una protección inmunológica contra el virus. En nuestro caso es una vigilancia epidemiológica, es, como te mencionaba, 600.000 visitas por año a campo, es un sanitarista que va y sobre esa estructura hay que hacer lo demás. Me parece que hay que hablar de números, hablar de renta, que tanto cuesta en Argentina, hablar de cortes, que los cortes populares vayan a los destinos populares y lo de exportación a los de consumo elevado, sea doméstico o sea de exportación. No tiene sentido que hoy valga más en Argentina, o históricamente, un kilo de asado que un corte del trasero que se exportaría a excelentes precios a Europa, a Estados Unidos, etcétera, a Rusia. Entonces, me parece que tenemos que mejorar la productividad, vos conocés perfectamente eso, fuiste presidente de INTA, mejorar el modelo de gestión, identificación, trazabilidad, y dejar el negro. El negro es muy divertido, pero para que las mujeres se vistan así cuando van de fiesta, pero no para comercializar carne. Muchísimas gracias, Bernardo, por estos comentarios y por recordarnos, refrescarnos un poco aquella época que realmente tuvo momentos muy difíciles también, pero momentos álgidos cuando veíamos que se podía avanzar con las buenas ideas. Muchas buenas ideas quedaron ahí plasmadas, otras quedaron pendientes y siguen teniendo vigencia, más allá de que tenemos que ir incorporando nuevos conceptos, nuevos criterios, nuevas acciones, como nos planteaba recién Alfredo Paseiro. Te agradezco mucho, seguiremos conversando, mucho para dar todavía, mucho ir en el carretel. Vamos para adelante, Bernardo. Gracias a ustedes. Enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. La misma tranquilidad y flexibilidad que buscas para tu vida, podés tenerla en tu campo. Brucia te asegura el control de malezas más eficaz y mínimas restricciones para rotar tus cultivos. Elegí estar tranquilo. Elegí Brucia, de Summit Agro. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, Industria Argentina.
Y para ir cerrando esta edición especial del Campo, la Industria Verde, dedicada un poco a lo que fueron los 90 y la era de Carlos Menem en la Argentina, vamos a conversar ahora con nuestro columnista habitual, pero que también fue un referente de esa época, Jorge Castro. Jorge, tus reflexiones respecto a lo que significó Carlos Menem y su gobierno para el sector agroindustrial argentino y para nuestra sociedad en su conjunto. Héctor, yo creo que lo primero que se puede decir de Carlos Menem es que es una figura que en el mundo político argentino tiene una estatura histórica, por la razón fundamental de que él llega al gobierno en 1989, en el momento en que en el mundo entero, y también en la Argentina, se producía un cambio de época. Lo que hizo Carlos Menem en 1989, después de haberse impuesto en las elecciones presidenciales en segundo lugar, y primero, en términos estratégicos, probablemente todavía más importante, se impuso en la contienda por la candidatura presidencial del justicialismo, en las únicas elecciones libres y democráticas que ha tenido el justicialismo, el peronismo en toda su historia. En este sentido es que lo primero que él hizo fue advertir que había un cambio de época en la Argentina y en el mundo, y que por lo tanto se necesitaba ante todo participar de esta nueva época histórica que surgía. Esta nueva época histórica tenía las siguientes características. En primer lugar, la Guerra Fría había terminado, y había terminado con el éxito irrestricto de los Estados Unidos, transformado por lo tanto en el líder indiscutido del sistema global. En segundo lugar, comenzaba en la década del 90, Héctor, el proceso de globalización de la economía mundial, después de que al haberse unificado el sistema por la implosión de la Unión Soviética, lo que quedaba en el mundo en términos económicos era un sistema que tenía unas características esencialmente capitalistas, en donde los actores fundamentales del nuevo sistema que surgía después de la unificación del capitalismo que tuvo lugar a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991, los actores fundamentales eran las compañías transnacionales y un papel decisivo, estratégico del capital extranjero. Esto es lo que advierte Menem en 1990 y actuó en consecuencia, supo canalizar este cambio de época para la Argentina y en el mundo. Además, en términos internos, como la Argentina venía de pasar 10 años de guerra interna, de conflicto interno extremadamente violento y cruento, y al mismo tiempo acababa de experimentar en 1982 la primera derrota internacional de su historia en la Guerra de Malvinas, la premisa del gobierno de Menem fue que no había política posible en la Argentina si no se basaba sobre la unidad nacional de los argentinos. En otros términos, reconocimiento del cambio de época, surgimiento de la globalización, fin de la Guerra Fría, el liderazgo irrestricto de los Estados Unidos, estos eran los elementos fundamentales de este cambio de época que Menem encarnó a partir de 1989. Lo que tiene extremadamente importante, Héctor, es que al mismo tiempo Menem lo que hizo fue reconciliar al peronismo como movimiento político con la potencia productiva del campo argentino. La crisis argentina en términos estructurales comienza cuando en el primer gobierno de Juan Domingo Perón hay una ruptura y un enfrentamiento con el campo y por lo tanto la Argentina pierde capacidad exportadora y al perder capacidad exportadora se produce una crisis sistemática del sector externo que en la Argentina se experimentó en primer lugar en 1948-1949, el primer gobierno de Juan Domingo Perón. La causa fundamental de este tremendo daño que experimentó el campo fue la aparición del IAPI, el organismo que controlaba en términos estatales el comercio exterior argentino y que provocó una caída brutal de la producción agroalimentaria. En otros términos, el mérito histórico de Carlos Menem y de su gobierno fue haber reconciliado al peronismo con el campo, al reconocer el papel esencial que tiene la producción agroalimentaria en la Argentina en lo que se refiere a las exportaciones del país y que por lo tanto es la vía
por la que la Argentina consigue los dólares necesarios para tener una alta tasa de importaciones, que es la condición a su vez de una alta tasa de crecimiento económico. Esto es lo que Menem realiza en ese momento, y en ese gobierno, en donde el secretario de Agricultura era Felipe Solá, el actual canciller de la Argentina, lo que hizo al mismo tiempo fue eliminar las retenciones, por un lado, y por el otro, adoptar las semillas genéticamente modificadas, sobre todo de la producción de soja. Esto dio origen a estos últimos 20 años de transformación tecnológica y científica del agro argentino, que tiene su punto de partida precisamente en la realización de ese gobierno de la década del 90, que es un gobierno encabezado por el presidente Carlos Menem, que es un gobierno que en un sentido estricto tiene un carácter histórico, en el sentido de que reconoció la existencia de una nueva época en el mundo y al mismo tiempo supo canalizarla. Muchísimas gracias por estos comentarios que nos permiten redondear de manera, diría, perfecta lo que ha sido esta edición de El Campo, la Industria Verde. Hasta la semana que viene.